Bienvenidos a Tiempo para Aprender, quinto de secundaria, el programa donde te contamos facilito los temas que estás llevando en el cole. El día de hoy tenemos 3 temas por aprender. 1 es la constitución de los estados en el mundo. 2 es la soberanía de Estados Unidos y finalmente la creación de la Unión Europea. Estos temas son muy importantes, pero tranquilo, te lo contaremos de la manera más sencilla posible como para nosotros los jóvenes. Aquí empieza un nuevo capítulo de Tiempo para Aprender. ¿Sabes cuántos estados existen actualmente en el mundo? Según el mapa político mundial, hay cerca de 200 estados soberanos. ¿Y en qué se diferencian unos estados de otros? Bueno, por su régimen político, extensión territorial, población, antigüedad, poder, etcétera. A ver, ¿con cuál comenzamos? Ok, Henry, hablemos del aspecto territorial. No hace falta usar una lupa para darnos cuenta que hay estados enormes y otros muy pequeños. China, Rusia, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, tienen tamaños impresionantes. Y en el extremo opuesto hay microestados, donde los territorios apenas abarcan una islita, como en el caso de Nauru, San Marino o Mónaco. Gracias por recordármelo, Henry. En el aspecto demográfico nos referimos a la cantidad de personas que hay en cada estado. Por ejemplo, ¿sabías que China es el país con más habitantes del mundo? Sí, en China viven más de 1.360 millones de chinos, mientras que en Nauru apenas superan los 11.000 habitantes. ¿Y sabes cuántos somos en el Perú? Somos más de 30 millones. No lo olvides, ¿eh? En el aspecto histórico, hay estados que tienen una existencia de varios siglos, como Francia, Gran Bretaña o Turquía, y otros con una tradición cultural muy importante, como Egipto o China. Y por otro lado, también hay estados casi nuevos, como Sudán del Sur o Timor Oriental. En el aspecto geopolítico, solo unos pocos estados son considerados potencias mundiales por su poder militar, político o económico. Por eso, Estados Unidos es hoy en día la única superpotencia mundial, mientras que China, Rusia, Francia, Gran Bretaña, Japón y Alemania son potencias menores con cierto grado de influencia en el mundo. ¿Y qué pasa con el resto de estados? Pues carecen de autoridad en las grandes decisiones políticas mundiales. El mapa político mundial que ves en los libros no fue así desde un inicio. A lo largo del siglo XX experimentó algunas modificaciones. Por ejemplo, en 1945 había apenas 70 estados. En 1970, cerca de 90. A comienzos de 1990 ya eran 160. Y hoy en día son casi 200 estados en los 5 continentes. Ahora que ya conocimos un poco sobre los estados del mundo, centrémonos en el país de los grandes puentes colgantes, los rascacielos y la Estatua de la Libertad. Me refiero a los Estados Unidos. ¿Sabes por qué se dice que los Estados Unidos es la única superpotencia mundial? Gracias a su enorme poder económico, militar, político y cultural. Y por eso es que también se dice que vivimos en un mundo unipolar, lo que significa que una sola potencia tiene el dominio del sistema geopolítico mundial. Estados Unidos es un país que influye en las decisiones que se toman en otros países y se basa en estos factores. Poder económico, ya que es la primera potencia económica del mundo. Produce más del 20% de la riqueza mundial. Sus industrias multinacionales están en casi todos los países del mundo y el dólar es la moneda internacional. En cuanto a su poder militar, han desarrollado tecnología armamentista durante varios años. Algo así como Iron Man y todos sus artilugios. En la actualidad tiene el ejército más poderoso del mundo, además de un gran arsenal nuclear. Y ni qué decir de las bases militares que tienen los 5 continentes. Estados Unidos no solo destaca en el mundo por su economía, política y poder militar, sino también por su cultura. El idioma, la música, el cine, la moda, la comida y muchos otros elementos culturales
que conocemos y disfrutamos hoy en día son de procedencia norteamericana. Durante 1993, Estados Unidos creció notablemente en su economía. Por otro lado, el presidente de aquel entonces, Bill Clinton, firmó un acuerdo con el presidente ruso Boris Yeltsin para reducir la fabricación de armas nucleares. Y entre otros acontecimientos históricos de la historia, el gran grupo de los republicanos recuperaron el poder por medio de George Bush en el año 2001. Y por último, en el año 2008 ganó por primera vez las elecciones presidenciales un ciudadano afroamericano, Barack Obama, empezando su gobierno en el 2009, y es reelegido en el cargo presidencial en el año 2012 por otros 4 años más. Yes, we can. Si un día en clase tu profe te pregunta por qué Estados Unidos es considerada una superpotencia mundial, recuerda que es debido a su poder político, económico, diplomático, militar y cultural. Ahora vayamos al viejo continente porque nos toca aprender cómo se creó la Unión Europea. Presta mucha atención porque es algo que puede venirte en un examen y además debes tenerlo como cultura general. ¿Cuánto sabes de Europa? Nada. A ver, actualmente hay más de 700 millones de habitantes y lo conforman 50 países, donde Rusia a simple vista es el más grande y donde el Vaticano es el país más pequeño de Europa, pese a estar dentro de Italia. Sí, el Vaticano es un país dentro de otro país. Otra cosa más que podemos aprender de Europa es que alberga algunas de las obras más importantes, como el Coliseo Romano, el Partenón de Atenas o la Torre Eiffel. Además, el viejo continente atravesó 2 guerras mundiales en el siglo XX y varios dictadores ambiciosos de poder que finalmente dejaron de existir y ya solo son parte de los libros de historia. Y si te gusta el deporte, actualmente en Europa están los mejores y más caros clubes de fútbol, como el Real Madrid, el Barcelona, el Inter de Milán o el Manchester City. Pero ahora hablemos de la Unión Europea. En 1957, 6 países europeos firmaron el Tratado de Roma. Este tratado permitía el libre comercio de mercancías entre estos países. Con el fin de integrar a los países europeos, el 7 de febrero de 1992, los países de la Comunidad Económica Europea, que por entonces eran solo 12, suscribieron el Tratado de la Unión Europea, o también conocido como Tratado de Maastricht. Y así se formó la Unión Europea. ¿Y esto qué involucraba? La creación del euro como moneda única, la libre circulación de mercancías, capitales y personas, el apoyo económico a los países que se encuentren más vulnerables, igualdad en crecimiento económico y respeto al medio ambiente, y la creación de la ciudadanía de la Unión Europea, que implicaba que todas las personas de los países miembros tuvieran los mismos derechos. Sin embargo, pese a los avances diplomáticos y burocráticos, el dinero que la Unión Europea destina a la investigación y a la tecnología no es suficiente. Por eso su industria está más atrasada en sectores como la biotecnología o la informática, y la productividad de sus empresas es más baja que otros países, como Estados Unidos o Japón, que van creando increíbles inventos. Esto fue la creación de la Unión Europea. Ahora es tu turno. ¿Recuerdas a qué nos referimos con aspecto demográfico? Número de ciudades dentro de un país. Cantidad de habitantes de un lugar. Forma que tiene la superficie de una ciudad. Bien, la demografía estudia la cantidad de población en un área geográfica determinada, que puede ser una ciudad o incluso un país. ¿Por qué se dice que vivimos en un mundo unipolar? Porque todos los países tienden al crecimiento. Porque la democracia es igual en todos los estados. Porque una sola potencia tiene dominio geopolítico mundial. Cuando hablamos de un mundo unipolar,
Nos referimos a la hegemonía que tiene Estados Unidos hacia el resto del mundo, es decir, la influencia que tiene sobre los otros estados. Hoy aprendimos que hoy en día existen casi 200 estados en el mundo y se distinguen unos de otros por su régimen político, tamaño, cantidad de personas, antigüedad, poder, etc. Estados Unidos se convirtió en una superpotencia mundial gracias a su enorme poder económico, militar, político y cultural. Por ello se dice que vivimos en un mundo unipolar, lo que quiere decir que Estados Unidos tiene mucha influencia en el resto de los países del mundo. Finalmente aprendimos que mediante el Tratado de Maastricht, la Comunidad Económica Europea se cambió de nombre a Unión Europea en el año 1992. Con el surgimiento de la Unión Europea se creó el euro como única moneda para los 33 países miembros. También se crearon políticas que permitieron el crecimiento económico, social y diplomático igualitario en estos estados. Reflexionemos. Hay muchos países en el mundo que están realizando cambios positivos en su economía, tecnología, cultura y muchas otras cosas productivas. ¿Cómo crees que va nuestro país? Por supuesto que también estamos creciendo. Por ejemplo, ¿sabías que este año estudiantes peruanos ganaron 2 medallas de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Tailandia? ¿O nuestros jóvenes deportistas son ganadores de difíciles competencias internacionales? Por eso demostremos a todo el mundo que nuestro país no solo es rico en culturas asombrosas o paisajes increíbles, sino que nosotros los jóvenes tenemos mucho por hacer. ¿Cómo lograrlo? Simplemente descubre qué es lo que más te gusta hacer y dedícale muchas horas. Conviértete en un experto y verás que los éxitos muy pronto llegarán a ti. ¿Sabías que el himno oficial de la Unión Europea es la Oda a la Alegría? Esta obra fue escrita por el poeta alemán Friedrich von Schiller en 1785, pero se hizo archifamosa cuando el inquieto Beethoven, con apenas 23 años, le puso melodía. Ahora ya lo sabes. Recuerda que Estados Unidos es un país con mucha influencia política, económica, militar y cultural hacia los demás países del mundo. Por otro lado, la Unión Europea tiene el objetivo de generar el desarrollo político, social, de justicia en los 28 países miembros. Y así llegamos a la parte final del programa. Espero que el episodio de hoy te haya ayudado bastante a comprender estos temas. No dejes de visitar nuestra página en Facebook, Tiempo para Aprender, donde siempre estamos colocando cosas muy interesantes para ti. Publica, comenta, comparte. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sácate un 20, estudia mucho, disfruta el colegio y nos vemos en una próxima. Chau, chau. En el próximo programa aprenderemos sobre China y otras potencias emergentes.